Apreciados hermanos, bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la lección número 9 de este segundo trimestre del 2024. Estudiamos el tema El fundamento del gobierno de Dios. Y solamente como introducción diré que los intentos de Satanás eh, para que Dios reciba la adoración que solamente a Él le corresponde, ha sido el socavar la ley divina. Por eso los primeros creyentes adventistas estudiaron la Biblia de manera intensiva, de la misma manera que hoy nosotros deberíamos de estudiarla a fin de ratificar por nosotros mismos, como los bereanos, lo que se dice de la palabra de Dios, lo que predican de la palabra de Dios, así como el poder tú y yo en forma personal ver o descubrir verdades importantes y trascendentes para nosotros en nuestra vida y en nuestra relación con nuestro Dios. La lección de esta semana, como lo hemos venido haciendo, este resumen, lo hemos dividido en tres partes. El primero lo he titulado Descubrimiento asombroso. Y entonces vemos, hermanos, que cuando los primeros cristianos adventistas estudiaron las enseñanzas bíblicas del santuario, comprendieron la importancia de la ley de Dios y del sábado en el centro de la ley. La íntima relación del día de la expiación con todo lo que sucedía es asombrosa. Era un día en el que el sumo sacerdote, era el único día en el que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Allí se encontraba el arco del pacto. Dentro estaban las piedras de la ley, de los 10 mandamientos, el propiciatorio que estaba rociado con la sangre, la presencia de Dios manifestada mediante la Shekinah. Todas estas cosas, hermanos, le daban un carácter singular a tanto al arca como lo que había dentro del arca, los 10 mandamientos, y dentro de ellos, en el centro de esos mandamientos, el cuarto mandamiento como una obra importante para el hombre. Ese día, el día de la expiación, nos muestra que el pecado se encuentra y se recuerda hasta en el día del juicio, de acuerdo con el registro de Hebreos capítulo 10 y el verso 3. Los adventistas del séptimo día seguimos sosteniendo, hermanos, la santidad de la ley de Dios, así como su inmutabilidad. Por eso para nosotros el pasaje de Mateo 5:17 no cobra significancia, sino sigue tan vigente como hoy, hermanos. Esa declaración de Jesús de la perpetuidad de la ley. Como lo vimos en la lección, Juan Wesley fue uno de esos hombres que proclamó con énfasis esta verdad fundamental de la palabra de Dios. La ley de Dios, hermanos, es un trasunto de su carácter y por lo tanto es el fundamento de su trono y es la base moral de la vida de la humanidad que tú y yo, en la que tú y yo vivimos. Así es de que aceptar esta verdad, hermanos, es importante para nosotros. Por eso los cristianos adventistas iniciales, al encontrar y en su estudio profundo de la palabra de Dios, descubrieron esta relación íntima entre estos dos elementos que hoy a ti nos abren los ojos de una verdad que no puede ser pasada por alto y tristemente desdeñada por el ser humano de manera general. El punto número 2
tiene que ver con un binomio perfecto. Y aquí nos encontramos, hermanos, que el sábado y la ley nos hablan del cuidado del Creador y del amor del Redentor. Yo le llamo un binomio perfecto porque la ley y el sábado están íntimamente ligados. Y hay una pregunta al final que yo voy a hacer para que tú reflexiones solamente en cuanto a esta relación perfecta que hay entre estos dos eh, maravillosos conceptos bíblicos que el Señor nos ha dejado. El sábado, hermanos, para que no lo olvides, es o no señala a un creador y es un símbolo eterno, es una señal especial de lealtad, es un símbolo de descanso, de gracia, de seguridad y de dependencia. La observancia del sábado también, dice la lección, es un nexo entre la perfección del Edén y la gloria de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Un nexo perfecto, completo. Une un sábado con el otro, hermanos. Por eso Satanás ha mostrado su enojo contra el pueblo de Dios, de acuerdo con lo que vimos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el capítulo 13. Está enojado por tres razones básicas. Número uno, porque el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral que le llamamos. El pueblo de Dios tiene la fe de Jesús, la misma fe que sostuvo a Jesús en toda su vida, en todo su ministerio y especialmente en los tiempos de crisis hacia el final de su ministerio, es la misma fe que sostendrá a los hijos de Dios hasta el final también. Y por último, Satanás se enoja con el pueblo de Dios, dice el Apocalipsis, porque sabe que le queda poco tiempo. Y como sabe que queda poco tiempo, pues está desesperado. Está, como dijéramos en términos muy nuestros, ¿no? Está dando patadas de ahogado porque no quiere ahogarse solo. Quiere también llevarse a otros más que sean parte de su reino. Así de que aquí es de llamar la atención para que tú y yo cuidemos esas partes de nuestra vida. Ahora, el texto de Daniel 7:25, donde dice que el cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos y la ley, pues usted y yo confirmamos una vez más, hermanos, que la ley de Dios, el cuarto mandamiento específicamente, es el único mandamiento que tiene que ver con tiempo. Y el ataque de Satanás sobre el sábado fue, es y seguirá siendo el punto clave que tú y yo debemos de cuidar y del cual y tú y yo estamos siendo advertidos por dónde van a venir los engaños finales y la opresión final para que nos querramos desligar de Dios, de su amor y de su bondad. Por eso es tan importante el tema de esta semana, hermanos, porque este fundamento del gobierno de Dios, que es su ley, no puede seguir siendo pasado por alto. Tú y yo tenemos que aprender que una estricta obediencia a la ley de Dios es necesaria y es importante. Y subrayo la palabra estricta obediencia, aunque a algunos nos moleste o aunque algunos no veamos con claridad esta declaración en toda su intensidad, porque sí es cierto que somos salvos por la gracia, pero eso no nos exime de guardar estrictamente la ley de Dios tal y como Él la dejó para que se pudiese, para que la pudiésemos cumplir nosotros.
Y la tercera parte de nuestra lección le he titulado Un llamado de última hora. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 14, 6 y 7 constituye justamente eso. En este tiempo del fin, el Señor nos llama para que volteemos nuestros ojos y regresemos a la adoración que solamente es de Él y que le demos la honra y la gloria que solamente Él merece y que seamos fieles observadores de el cuarto mandamiento y de toda la ley para beneficio de nosotros. Eh, Babilonia, este sistema apóstata, ha rechazado este mensaje y por siglos ha establecido un sistema de adoración falsa que hoy es muy común verlo y ante el cual todo el mundo se sigue maravillando de las cosas que hace. Esto irá en creciendo. Por eso tú y yo debemos de vivir con la plena seguridad de que al conocer la verdad de la palabra de Dios, nada ni nadie nos hará a un lado ni nos moverá el piso para irnos tras un Dios extraño y falso. Este conflicto final sobre la lealtad a Cristo o la lealtad al poder de la bestia en contra de la adoración está en el centro del gran conflicto, hermanos, entre el bien y el mal. En todo eso, el sábado cubre un papel fundamental. Papel fundamental. Cuando estalle la crisis final y nos enfrentemos a un boicot económico, a la persecución, a la prisión y a la propia muerte, la fe de Jesús nos ayudará a atravesar las últimas horas de la tierra hasta que Jesús regrese. Esa es una cita del pastor Finley en nuestra lección para recordarnos lo importante de tener nuestra fe, no solamente en Jesús, sino la fe de Jesús, la misma que lo sostuvo a él. Hay mucho para reflexionar en esta lección. Yo aquí mi resumen que lo puedes consultar, yo tengo 3 preguntas, pero quiero dejarte solamente para tu reflexión de este estudio, la última de esta sección que yo puse. ¿La ley de Dios te obliga o te motiva? Tu respuesta es vital y tal vez ahí encuentres la realidad de lo que estés viviendo como cristiano. Querido maestro de Escuela Sabática, que Dios te bendiga, que te use poderosamente para que estos conceptos, al ampliarlos con tu clase, puedan ser todavía más claros aún, puedan despejar cualquier duda que alguien tenga, y entonces el mensaje llegue como el sonido de la trompeta, sonido certero, propio y a quien debe llegar. Que Dios te bendiga. Nos seguiremos viendo aquí la próxima semana.